Buenos días, profesora. A continuación, realizaré la presentación correspondiente al examen final estructurado de la asignatura de Derecho Constitucional, donde hablaremos de Estado y derechos fundamentales. La presentación se estructura de la siguiente forma. Iniciaremos hablando del concepto de Estado, de los elementos del Estado, de régimen político, ahondando en el gobierno democrático y gobierno presidencial. También revisaremos un apartado sobre la Constitución y su supremacía. Y también veremos Estado de Derecho. Y para terminar, con derechos humanos. Bueno, el Estado, en términos generales, puede ser entendido como una forma de organización del poder político, en que por medio del establecimiento de instituciones, prerrogativas y procedimientos se otorga y distribuye dicho poder. Es decir, es una forma de canalizar el poder que pertenece a una sociedad y que por medio de la división de su ejercicio en distintos órganos permite el respeto de los derechos y libertades individuales de cada persona. Doctrinariamente existen algunos elementos denominados elementos constitutivos del Estado. Estos son población, territorio y soberanía. La población es la agrupación de hombres y mujeres reunida en diversas etapas de su vida, desde la infancia a la vejez. Las personas pueden ser nacionales o extranjeras, además pueden ser reconocidos como ciudadanos para participar en la organización política del país. Territorio es un concepto geográfico referido a una porción de la superficie del planeta que pertenece y es administrada por un determinado estado, es decir, donde ejerce su soberanía. La nación de un estado requiere de un terreno para vivir, desplazarse y realizar actividades de desarrollo. El territorio guarda riquezas relevantes para el desarrollo de la población que habita en él. En tanto, soberanía se refiere al ejercicio de la autoridad en cierto territorio. Esta autoridad recae en el pueblo, aunque la gente no realiza un ejercicio directo de la misma, sino que delega dicho poder en sus representantes. La soberanía significa independencia, es decir, un poder con competencia total. En el derecho internacional, la soberanía es un concepto clave referido al derecho de un Estado para ejercer sus poderes. Bueno, como ya mencioné, ahora hablaremos de régimen político, el cual es un concepto amplio que involucra la forma de gobierno, la organización de los poderes políticos y sus interrelaciones, las estructuras socioeconómicas, las tradiciones, las costumbres y las fuerzas políticas que impulsan el funcionamiento de las instituciones. Existen distintos regímenes, los autocráticos y los democráticos, y es en este último que ahondaré. Los regímenes democráticos se caracterizan por la división del poder político en distintos órganos. Las autoridades son elegidas en elecciones libres, competitivas y transparentes. La acción política de la oposición es aceptada e incentivada. Existe un respeto y garantía por los derechos de las personas y en general priman los valores, principios y atributos de la democracia. Y a su vez los regímenes democráticos se clasifican en gobierno parlamentario y gobierno presidencial, como en el caso de Chile, donde el gobierno o sistema presidencial es aquella forma institucional en la que la constitución política establece una división de poderes, en donde el poder ejecutivo es ejercido por un presidente de la República que concentra funciones como jefe de Estado, es decir, representa la unidad del Estado a nivel interno e internacional, y concentra funciones como jefe de gobierno, es decir, es el responsable del gobierno de un estado o de una subdivisión territorial de este. Por otro lado, podemos decir que un estado democrático requiere de una constitución, ya que es la norma fundamental del ordenamiento jurídico,
puesto que en ella se determinan aspectos tan relevantes como las bases de la institucionalidad, los derechos y garantías de las personas y los cuerpos intermedios, la estructura política del país, los sistemas para resguardar la supremacía constitucional, entre otros elementos básicos que configuran la estructura del Estado. La Constitución se establece sobre diversos principios y uno importante a destacar en este momento es el de la supremacía. Se habla de supremacía constitucional para expresar que ninguna norma ni ninguna autoridad u organismo del Estado, persona o grupo de personas está o puede estar por sobre los preceptos y principios de la Constitución, a la vez que toda norma de menor jerarquía y que todo organismo debe adecuar su actuación a los términos de la misma. Con todos los elementos ya revisados, podemos hablar de un Estado de Derecho, lo que significa que el Estado está sometido a un ordenamiento jurídico, el cual constituye la expresión auténtica de la idea de derecho vigente en la sociedad. Sus bases son el imperio de la ley, donde las normas deben ser expresión de la voluntad popular y deben someterse a ella tanto gobernantes como gobernados. La distribución del poder estatal está en diferentes órganos. De esta manera, el poder del Estado no se concentra en una sola institución, sino que se distribuye permitiendo mayor eficiencia y los debidos controles, evitando arbitrariedades y abusos de poder. Legalidad de la administración y responsabilidad de las autoridades, sea penal, civil, administrativa y política. Respeto y garantía de los derechos humanos a través del ordenamiento jurídico, el que también contempla los mecanismos o recursos que se pueden interponer en caso de atropello o violación. Esta es una de las notas definitorias de Estado de Derecho, pues incluso en los regímenes totalitarios han existido normas, tribunales y leyes, pero estos se caracterizan por la vulneración de los derechos esenciales de las personas. Se han dado muchas definiciones sobre el concepto de los derechos humanos y es posible encontrar diversas formas de referirse a ellos: derechos esenciales, derechos fundamentales, derechos civiles y políticos, entre otros. El respeto y la promoción de los derechos fundamentales significa valorarse como persona, seres únicos e irrepetibles, dotados de dignidad. Es importante destacar que los derechos humanos son reconocidos y no formalmente creados, puesto que se entienden como consustanciales a la persona, lo que los distingue de otros derechos. La responsabilidad por la promoción, la garantía y el respeto de los derechos humanos es compartida entre el Estado y la sociedad. Sabemos que existe una principal responsabilidad del Estado y, consecuencialmente, la Constitución Política de la República. A continuación, veremos un breve video de la Organización de las Naciones Unidas donde señalan cuáles son los derechos humanos. Let us, as members of the United Nations, conscious of our own shortcomings and imperfections, join our effort in good faith to live up to this high standard. Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente declaração sem distinção alguma. Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit à changer de nationalité. 凡受刑事控告者，在未经获得辩护上所需的一切保证的公开审判而依法证实有罪以前，有权被视为无罪。 لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
प्रत्येक व्यक्ति को विचार और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। Watu wote wamezaliwa huru, hadhi na haki zao ni sawa. Wote wamejaliwa akili na dhamiri, hivyo yapaswa watendeane kindugu. Bueno, aquí termina mi presentación. Gracias.